Espera. ¿Cuálito nadie? Bueno, vamos a estar leyendo un artículo porque queremos hacer una carta al editor. Y entonces le voy a pedir aquí a Mario Torres, que si nos lee el título y nos desglosa cuál sería el estado basal, maniobra y desenlace. ¿Sí, Mario? Sí, sí. Dice, impacto del uso de una calculadora de riesgo de sepsis neonatal temprana. Buenísimo. El estado basal sería la población de neonatos. La maniobra es la aplicación de una calculadora de riesgo de sepsis. Y el desenlace es la sepsis neonatal temprana como diagnóstico. Ok, ¿contra qué lo compararías? O sea, usar la calculadora contra qué. Pues sería el gold estándar, ¿no? Que sería aplicar los criterios. ¿Qué criterios? ¿Tú le sabes eso de la sepsis? Sí, pues la sepsis se hacen criterios, de hecho, de consenso internacional y siempre se actualizan con cada periodo de tiempo, generalmente 5 años. Pero en general son datos de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? O sea, en general podrías decir. Ahora, cuando tú dices predecir sepsis neonatal temprana, ¿qué estás intentando decir, Brenda? ¿Qué te habla esto de la predicción? ¿De factores de riesgo? O sea, de factores de riesgo no lo sé. Lo que quiere decir predicción quiere decir que yo me voy a adelantar al evento, ¿no? ¿Y para qué me querría adelantar, Mario? ¿Cuál sería la razón? Prevención. ¿Prevención? ¿Naiva? ¿O para qué me quiero adelantar en saber si alguien tiene sepsis o no? Para una intervención temprana. Y ahora dice para ponerle antibióticos tempranamente. Lau. Tratamiento temprano. No, diagnóstico oportuno. Buenísimo. Entonces, venga, Lau. Vamos a leer la introducción. Sí, Laura. Mejía. La sepsis neonatal temprana es un problema de salud pública. El tratamiento con antibióticos frecuentemente es innecesario y no inocuo, el uso de calculadoras de riesgo de sepsis neonatal temprana permite disminuir el uso injustificado de antibióticos. Cristo Rey, ¿qué pasó con ese renglón? ¿Qué pasó con eso? Juan Pues Godínez, ¿qué le pasó a ese renglón inicial? Es que ya no están hablando de riesgo y aquí están hablando ya de uso injustificado de antibióticos y usan como que el tema no sé para dónde va. Sí, no, entonces ya no les combinó la bolsa con los zapatos, ¿no? Estábamos hablando del uso de la calculadora temprana para detectar sepsis neonatal temprana y de repente ya le cambia. Sí, Naima. Es que por eso la escogí porque me costó mucho trabajo descifrar el diseño arquitectónico. Pero bueno, en sí, la calculadora neonatal de riesgo lleva implícito, pues es que no ponen la definición. La definición es que es una herramienta para calcular el riesgo clínico para poder así usar antibióticos o el uso adecuado de antibióticos empíricamente en niños o pacientes neonatales con factores de riesgo para sepsis neonatal temprano. Entonces, esta calculadora, pues, para que entendamos un poco, porque realmente sí me costó trabajo, porque no venía la definición como tal, porque en sí, yo diría, bueno, el desenlace sería el uso, de acuerdo a los cuadros adecuado de antibióticos, pero en sí no lo ponen mucho, lo ponen hasta el resumen, en el título no, porque la calculadora en sí ya lo lleva implícito. Para eso es, ¿qué otra cosa? Esta calculadora, para así ampliamente explicarles, consta de dos partes. Una parte habla de factores de riesgo como son la temperatura de la mamá, si tiene antecedentes de coriomiolitis o cultivos de estreptococo grupo B, y si se le pusieron antibióticos, se van dando por internet estos puntos y hay un factor de incidencia, se pone ese factor de incidencia y luego se calcula. Hay 3 grupos diferentes clínicos que nos van a decir, bueno, por eso le digo que está en relación con factores clínicos del paciente. El paciente puede lucir bien
o puede lucir como que puede estar enfermo o no, y el tercer grupo es que luce enfermo. Esta calculadora, pues para el que luce enfermo y tiene factores de riesgo, pues no sirve porque obviamente se le pone antibióticos. Y para el que está como que luce enfermo, o sea, que no sabemos bien, pues nada más hay que estarlo vigilando y generalmente pues a consideración ponerle o no antibióticos. Y el que luce sano, ese es el que finalmente yo pienso yo que es para donde sirve esta calculadora, pero no lo mencionan. Ok, bueno, entonces esta introducción está medio chafa, ¿no? Todavía no vemos bien hacia dónde va, no tiene el acrónimo SARA, no se ve cuál es la sensatez, no queda muy claro hacia dónde va. Entonces, vamos a pedirle, ¿qué les parece si le pedimos a una intensivista de adultos, a Elida, si nos sigue leyendo? ¿No? Elida. Objetivo. Ya se fue Elida. Objetivo, comparar el uso de antibióticos y el tiempo de hospitalización en recién nacidos, más de 34 semanas de gestación, con una cohorte histórica atendida en noviembre del 2017 a abril del 2018 frente a una cohorte prospectiva de noviembre del 2018 a abril de 2019, antes y después de la implementación del uso de una calculadora de riesgo de sepsis neonatal temprana. What? Say what? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Elida? ¿Qué sucedió? ¿Ahora qué quieren? ¿Uso de antibióticos y tiempo de hospitalización? Sí. ¿Ahora quiere medir uso de antibióticos? O sea, ¿quiere ver si el impacto de la calculadora es sobre el uso de antibióticos? Ya se nos empieza ya empieza a hacer un arroz con frijoles, ¿no? En donde ya está todo metido con todo, y entonces empieza a hacer un revoltijo que no queda nada claro. Pero, y vean cómo es el objetivo, ¿no? El objetivo que es comparar el uso de antibióticos. Entonces, el objetivo que tiene el artículo no parece estar relacionado al impacto, o sea, no queda clara la oración del objetivo. Determinar la utilidad de la calculadora para no sé qué, no queda claro, no podemos hacer ese estado basal, maniobra y desenlace, ¿no? Entonces, quedó todo combinado, parece material y métodos, ¿no? Parece una corte histórica, le metió ahí, ¿no? Lo combinó todo con todo, ¿no? Pero Fanny, no pensemos en eso. Mejor leamos material y métodos y veamos si ahí sí está el objetivo. Quizás, ¿no? Puede ser. Vamos a ver. En el material y métodos se realizó un estudio ambispectivo, observacional y analítico en recién nacidos mayores de 34 semanas, atendidos antes y después de implementar una calculadora de riesgo de sepsis neonatal temprana. Se comparó el uso de antibióticos así como el tiempo de hospitalización. Se usaron frecuencias, proporciones, medidas de tendencia central y dispersión, UDA Mani de Whitney y chi cuadrada, con el paquete estadístico SPSS versión 20, siendo significativos los valores de P menor a 0.05. Bien, ¿qué te parece? ¿Qué piensas de ese material y métodos? Bueno, yo también, bueno, yo hice equipo con Naima. Sí. Nosotras fuimos las que analizamos este artículo. Nada más solo platícame de esta parte del material y métodos que está aquí puesto. No del artículo completo, porque si no te vas a ir como Naima, que se fue como hilo de media, pero nada más de este párrafo. Bueno, aquí lo que encontramos es que no está adecuadamente redactado. Bueno, ya lo analizamos en el desarrollo de la carta, no está bien reportado los resultados. No hemos llegado a los resultados, estamos en material y métodos. Ajá, bueno, aquí ¿Qué es lo que tiene que tener material y métodos, Esme? ¿Qué es lo que le exigimos en material y métodos a un artículo? ¿Este artículo cuál es? ¿De qué tipo es? ¿Es una corte? ¿Es un ensayo clínico? ¿Qué es, Esme? Pues aparentemente es una corte. Es una corte. Ajá, Ok, si es una corte, se tiene que adherir a los criterios que se llaman criterios Stroh. ¿Conocen lo que son los criterios Stroh? ¿Sí? ¿Sí, Esme? Sí. Dice Lida Morán, mezclaron el objetivo con material y mezclaron todo con todo, ¿no? Sí. ¿Conocen los criterios Stroh? Bueno, en Stroh
está claramente dicho qué es lo que va a venir en cada uno de ellos. O sea, qué es lo que va a venir en el apartado de material y métodos. El tipo de estudio, la intervención, el desenlace, ¿sí? Y a veces queda tan poco espacio que no alcanza uno a poner esta parte del análisis estadístico. Entonces, tarea para la próxima clase, vamos a intentar hacer, vamos a pedirle a Fanny y a Ángeles Naima y a Laura Mejía que en equipo, por favor, nos digan cuáles son los criterios que vienen en el resumen en Strobe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene en el resumen de Strobe para que nosotros podamos decir por qué esto no es aceptable, ¿no? Y le voy a pedir a Esmeralda que si puede seguir leyendo los resultados. Se incluyeron 30 pacientes, 15 para cada grupo, de 36.8 más menos 2.3 de tuición estándar. No hubo Semanas semanas de gestación. gestación, perdón. No hubo diferencia significativa en la frecuencia de diagnóstico de sepsis neonatal temprana con hemocultivo ni en los días de estancia hospitalaria. Se usó antibióticos en el 100% de los recién nacidos antes, frente al 46.7% después del uso de la calculadora, con una P igual a 0.001. Muy bien. Ya léete las conclusiones, Esme. La calculadora de riesgo de sepsis neonatal temprana es una herramienta de uso sencillo y que demostró ser útil para disminuir el uso innecesario de antibióticos. Bien. Fanny, ¿hay algo que nos quieras enseñar? Porque estos datos parecen ser muy contundentes, ¿eh? Aquí dice que disminuyó del 100% al 46.7% el uso de antibióticos, lo cual es buenísimo. Lo cual es un resultado fabuloso. Sí, de Veamos. hecho fue lo que comentábamos en el artículo, que pues sí, la conclusión sí es importante, sí se disminuye los antibióticos y todos los efectos secundarios, pero en sí la metodología que utilizaron no es la adecuada. A ver, No vamos es a lo ver la correcto. carta, veamos la carta. ¿O tienes una tabla que nos quieras enseñar del artículo antes de irnos? Sí, ¿De qué revista es? ¿Es de la revista del IMSS o de qué? está en la revista del IMSS. Perfecto. Uh-huh. Entonces, presentan esta carta, bueno, no más bien esta tabla con las características de los recién nacidos. Entonces, encontramos que, por ejemplo, aquí en el peso no lo habían mencionado como variable. Solamente habían comentado la edad gestacional. Aquí ya metieron peso y el género de los bebés. El sexo. Entonces, ajá. Acuérdate, género es lo que tú dices que eres, o sea. Bueno, yo estoy todavía sexo. Todavía no lo sé. Sí, los bebitos no saben qué es eso. No. De género. Entonces, aquí en la edad gestacional, si nosotros aplicamos lo que ellos nos reportan de la media de semanas, Uh-huh. y mencionan más o menos 2.3 de desviación estándar. Uh-huh. Entonces, aquí no da lo que ellos reportan al hacer las mediciones. Ellos dijeron que iban a utilizar los mayores de 34 semanas de gestación, y aquí al parecer también incluyeron a muy menores, muy prematuros. Muy Entonces chiquitos. encontramos ahí esta discrepancia, e igual en el peso. Si nosotros tomamos en cuenta lo que ellos reportan aquí del peso, tienes de un kilo de y la medio, media, ¿no? ajá, y si aplicamos las dos desviaciones estándar, pues da muy poquito. Entonces consideramos que ellos no reportaron bien sus resultados. Y además ahí está bien raro, porque fíjate, hacen una U de Manny Whitney cuando en realidad era una TED Student, ¿cierto? Sí, o al revés. Al parecer fue lo que ellos dicen que es una U y reportan otro tipo de resultados. Entonces fue lo que comentamos. Y sí, aquí ahorita en este cuadro de más abajo, sus desenlaces también era el uso aparte del uso de antibióticos, los días de estancia, y aquí ya no lo reportan. Ya no hacen ningún análisis, porque
acá más, bueno, en la parte más arriba reporta que no encontraron diferencia estadísticamente significativa en los días de estancia hospitalaria, nada más en el uso de antibióticos. Pero igual revuelven las pruebas. Yara, ¿has oído hablar de un sesgo que se llaman maniobras periféricas? Fíjate muy bien lo que te voy a decir. Aquí lo que están diciendo es que cuando utilizaron la calculadora y empezaron a reflexionar un poquito más, disminuyó el uso de antibióticos de 46.7 a el 100% cuando antes no usaba nada. ¿Tú crees que ya hay algo de maniobras periféricas? ¿Sesgo de maniobras periféricas? ¿Qué es eso? Pues es que estaba pensando más en lo del estado basal, pero en maniobras periféricas, pues no sabemos si el tratamiento para los dos grupos de niños fue igual, ¿no? O sea, el uso de algo invasivo, ¿no? O sea, catéteres o sondas, ¿puede ser eso maniobra periférica en los pacientes? No. ¿Qué te parece si le pedimos a Mario Torres? Mario, ¿has oído hablar de maniobras periféricas? O Felipe Lúa, que todavía está aquí con nosotros. Felipe Lúa, maniobras periféricas. ¿Qué es eso de las maniobras periféricas en un estudio? Sesgo de maniobras periféricas. Pues, sesgo de maniobras periféricas. Sí. Bueno, esto quiere decir que probablemente por el solo hecho de que ellos decidieron hacer un estudio, solo por el hecho que decidieron hacer el estudio, los residentes cambiaron y todos cambiaron así, ay, ya empezaron a hacer un estudio, ay, no, pues ya no le pongas tanto antibiótico, cabrón, porque, ¿sabes por qué? Porque no manches, no, pues es que ya lo están haciendo, ya están checando. Es como cuando piden lavarse las manos, Edith, ¿no? Entonces, hay un proyecto de lavarse las manos y entonces vamos a ver qué porcentaje de médicos se lavan las manos y te ponen una cámara para ver si te lavan las manos. ¿Tú qué crees que hacen los médicos? Lo mismo de siempre, que es no lavarse las manos, ir al baño y no lavarse las manos, o llegan ahí, ya te está viendo las cámaras y, ay, no manches, hasta le haces así el dedito, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Elida, te ha pasado a ti en terapia, ¿no? ¿Qué pasa cuando pones un policía en la terapia para que se laven las manos? Y pues todo el mundo empieza a hacer caso de las indicaciones. ¿Y si quitas al poli? Les vale. Exacto. ¿Qué pasó aquí? La maniobra periférica es que empezaron a hacer el estudio y por eso quizás es que bajó el uso de antibióticos. ¿No? O sea, aquí lo que pasó es que alguien empezó, la calculadora sirvió, no porque sirva la calculadora, sino quizás la calculadora sirvió porque alguien ya puso más énfasis en valorar a los niños, ¿no, Naima? O sea. Sí, de hecho, a mí lo que me llama la atención, son las conclusiones. ¿Cómo pueden concluir en que sí sirve y si en lo que se basaron, que fue la estancia intrahospitalaria, no tuvo significancia estadística? Y tampoco habla de los hemocultivos y biomarcadores, que son súper importantes, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor porque tal vez en el texto dicen que los hemocultivos tienen poca sensibilidad. Entonces, bueno, pero tomaron biomarcadores siempre en el segundo grupo, que para mí es súper importante porque es el de riesgo. Entonces, ¿en qué se basa la conclusión para decir que en sí la prueba, como usted dice, sirve? Tal vez sirve la maniobra en que a nosotros nos dan otra herramienta para pues, poner o no antibióticos, pero en sí la calculadora como tal, en cómo valoran su función, si no lo hacen en comparación con estudios de laboratorio, ¿no? Sí, está medio raro. Bueno, pues entonces veamos hacia dónde van. Sí, ahora ya dejemos de compartir y vamos a ver qué es lo que le van a decir al doctor Juan Bello. Carlos. O sea, no sé si esté bien. Sí, el objetivo era ver el impacto que tenía el uso de esta calculadora sobre el uso indiscriminado de antibióticos. Es pues una acción de los médicos, ¿no? Pues, tal vez lo que se podría hacer es tomar la conducta antes de que se aplicara la calculadora, pero sin decirle a los médicos y decirle aplica esta calculadora, pero no decirles que el objetivo del estudio era ver si disminuía el uso o no de antibióticos, ¿no? No lo sé. Sí, fíjate que Carlos tiene un punto muy claro, dice, el objetivo era ver no cómo funciona la carta, no cómo funciona
la onda, sino si solamente le enseñarles la calculadora jala. O sea, cómo funciona, quién sabe, solamente es como hacer conciencia, quizás. O sea, la intervención sobre los médicos, ¿no? Sería. Sí, es la intervención sobre los médicos. O sea, si yo le enseño la calculadora a un médico, quizás eso pueda ayudar un poquito, ¿no? A ver, denme un segundito. ¿Pueden empezar a leer la carta poco a poco, Naima? Vengo en un segundo. Sí, considerándose. Espera. Entonces, ahora, hay que buscar cuál va a ser el comentario, la carta, cuál va a ser el punto más fuerte que vamos a mencionar. O sea, no, ya dijimos con Oli que no podemos volver a escribir el artículo, ¿cierto? O sea, no podemos volver a escribir el artículo y decirle todo. ¿Cuál sería lo destacable de esto? ¿Cuál sería la parte destacable? Ya leímos el artículo, la carta al lector, y dijimos que tenía 3 fases. 1, lo bonito, y después viene el corazón de la carta al lector, y después vienen las conclusiones. En este caso, ¿cuál sería el punto básico? Por ejemplo, Carlos decía, el punto básico es que enseñarle a los residentes o enseñarle a los médicos a utilizar la calculadora puede hacer que las conciencias se abran. Esa podría ser. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Cuál sería tu punto más fuerte, Naima? Es que hay varios, bueno, en este punto, es que está bien dirigido la calculadora, por ejemplo, dice que utiliza factores de riesgo. Aquí en el artículo dice que no hay una incidencia, ellos dicen prevalencia, se equivocan en eso, y sí hay incidencias no actuales, pero sí hay incidencias que nos permitiría pues considerar un riesgo alto. Pero bueno, a mí yo más me enfocaría en que finalmente dicen que es un uso adecuado de antibióticos, pero ¿en qué se basan para decir nada más porque el médico no lo puso, ya ahora ya es adecuado? O sea, también es riesgoso. Esa me encanta, Naima, Fanny, ese puede ser el punto. El punto es, ¿qué es el uso adecuado de antibióticos? Ese es... Carlos, olvida lo que te dije. Yo creía que lo que tú habías dicho estaba correcto, pero yo creo que la carta debe de ser dirigido al uso adecuado de antibióticos. ¿Qué es el uso adecuado de antibióticos? Miren, aquí refieren ellos que su definición para uso adecuado es cuando el recién nacido presentó sintomatología. Pues eso es como obvio, ¿no? O sea, si presenta sintomatología y tiene factores de riesgo, pues se lo ponemos, porque es más el riesgo. Esa es su definición, y el inadecuado es cuando solamente tiene factores de riesgo. Entonces es como, la verdad que como que está muy extraño, yo no podría hacer como una conclusión en relación. A mí me gusta lo que usted dijo en cuanto a la maniobra, que en realidad el uso de la calculadora como tal, sin saber si funciona o no, o si es buena o no, sí disminuyó el uso de antibióticos porque a nosotros nos dio como una base para usarlo o no en los pacientes que no tienen síntomas o que lucen bien, porque antes a todos se los poníamos, pero pues ya como nos dan esta calculadora, pues podemos tomarle la biometría en 24 horas y esperar, y si salió bien, pues nada más lo vigilamos. Entonces sí disminuye el uso, pero eso en el que luce bien, ¿no? O sea, finalmente tendríamos que vigilarlo más en cuanto a laboratorios o en cuanto a días de estancia para saber si fue adecuado, porque nada más decir adecuado e inadecuado en relación, es que esos términos están como difícil de utilizar en un paciente con factores de riesgo. Aquí dice Felipe Lua, dice, hay que buscar muy bien cuál es la operacionalización de la variable, ¿no? O sea, hay que ver muy bien a qué se puede hacer referencia a este asunto. Yara, por favor. Era lo que, bueno, yo estaba pensando igual sobre lo que yo había notado es que desde el modelo arquitectónico en el título no me quedaba claro a qué se referían en impacto. Y si la crítica va a ser hacia el uso de antibióticos, que especificaran, o sea, que diferenciaran entre de los pacientes que se les dio empírico y se les dio por tratamiento de enfermedad, y que definieran impacto en el uso de antibióticos en qué, en empírico o en enfermedad. O sea, porque por lo que ahorita dijo Naima, mezclan, ¿no? Mezclan
O sea, utilizar, ellos como que tratan de decir que lo que quieren disminuir es el uso empírico de antibióticos, pero Innecesario. mezclan en el estado basal, ajá, innecesario, pero mezclan en el estado basal a pacientes que tienen factores de riesgo y a factores que también ya tienen enfermedad, ¿no? O sea, o que ya tienen, sí, o marcadores de enfermedad o de infección. Buenísimo. Vamos a leer las conclusiones, Fanny. Pon las conclusiones para ver a dónde fueron. Elida, vamos a leer las conclusiones, se reconoce la importancia. A ver. Se realiza un análisis. Se reconoce la importancia de la aplicación de esta herramienta en los servicios de neonatología, aunado al mejor acceso a este tipo de aplicaciones electrónicas. Dado su uso, representa un gran impacto en varios ámbitos de la atención de los pacientes, desde la disminución de costos y las complicaciones a corto y largo plazo. Coincidimos con usted que se requiere la realización de más estudios con un mayor número de participantes. ¿Qué piensas, Elida? ¿Qué piensas, Juan? Esas conclusiones, así. Pues yo creo que soltaron a los más bien perros, deberían, o sea, estuvo durísimo. Deberían de ir enfocadas las conclusiones a como proponerles algo, ¿no? De, como decían, de que pues, se pudiera hacer un estudio sin avisarles para ver quién ponía antibióticos y quién no. O el uso adecuado de antibióticos, o sea, el destacar el famoso estudio de sombra. El uso adecuado. Sí, Juan, fíjate cómo sucede que argumentaron un montón de cosas y al final termina como un artículo de la colaboración Cochrane. Se requieren más estudios, ¿no? O sea, la Cochrane hace esto padrísimo, ¿no? Te pone todos los análisis, metaanálisis y te pone desglosados todos, o sea, le puso una madrina al artículo y al final dice, sí, estoy de acuerdo contigo, se requiere más estudios, se requiere seguir estudiando. Pues se requiere seguir estudiando todo. Yo creo que la conclusión la pusimos antes, bueno, yo considero que está, mire, donde dice, se realiza un análisis del uso de antibióticos adecuado cuando el recién nacido presentó sintomatología. Espera, Naima. ¿Pusiste las conclusiones donde no van las conclusiones? No pues para ahorita, como nos entendimos el artículo, creo que sí estuvo, pues el punto central está en otra parte. Juan, vamos a leer, se realiza un análisis. Sí, se realiza un análisis del uso. Naima, deja que lo lea, Juan. Se realiza un análisis del uso de antibióticos adecuado cuando el recién nacido presentó sintomatología, inadecuado cuando se trataron solo sus antecedentes. Pero no se menciona la insignificancia estadística de los resultados de los hemocultivos y biomarcadores que se tomaron, sobre todo en el segundo grupo, donde se presenta una enfermedad clínica dudosa, para establecer predicciones correctas. ¿Y en qué porcentaje la calculadora de riesgo neonatal es útil en este grupo? En relación con el objetivo principal de comparar el uso adecuado de antibióticos mediante la calculadora de sepsis neonatal y los días de estancia intrahospitalaria, se establece que no hay significancia estadística en esta variable de interés, pero se concluye que es útil para disminuir el uso innecesario de antibióticos. Naima, ese es el corazón de toda tu carta al editor. Eso que está ahí, eso es el corazón de la carta al editor. Esa es la discusión que hay que llevar y yo creo que las conclusiones hay que preguntárselas a Juan. Juan Godínez, ¿cuál podría ser la conclusión? Es eso que puso ahí, ese es el corazón de todo. Los análisis están todos chafas, no toman en cuenta algunos, pero ¿cuáles podrían ser las conclusiones? Pues, bueno, es que aquí ya habla de calculadora y días de estancia intrahospitalaria. Bueno, no sé, ahí me perdí un poquito en cuanto a... Pues no, yo creo que podría concluir que utilizar esta herramienta de forma objetiva podría, más bien demostrar que su uso tiene significancia estadística para poderla emplear de forma rutinaria. Ok, podría ser. Fanny, ¿tú cuál crees que, o sea, después de todo este rollo, cuál crees tú que pueda ser la conclusión final? O sea, ya lo desglosaron, hicieron un desglose de todo esto, entonces, pero ¿cuál podría ser la conclusión final? Pues que
habría que considerar los criterios de inclusión, hacer ajustes en el material y método para tomar en cuenta todos los factores de riesgo que no están ellos contemplando en los pacientes. Ok, esa podría ser interesante decir que antes de decir la utilidad de la calculadora, se tiene que tomar en cuenta otros factores de riesgo asociados al uso. Pero a mí lo que me parece más importante es abrir la puerta a decir qué es el uso adecuado de antibióticos, quizás, ¿eh? Porque no se menciona, ¿no, Yera? O sea, no se menciona claramente cuál es el uso adecuado de antibióticos y creo que, Naima, ese es el punto que nos has dicho varias veces, ¿no? Que sí lo mencionan, pero su definición es muy corta, o sea, nada más podemos decir que damos antibióticos en relación a la sintomatología, o sea, eso no es adecuado, o sea, nosotros damos antibióticos también en relación a algunos laboratorios, ¿no? Entonces, o los dos, porque aquí se toman laboratorios, en la calculadora de sepsis neonatal indican laboratorios, en el grupo 2, entonces, y en el grupo 1, obviamente, entonces, su definición yo creo que se quedan cortos, en nada más decir los datos clínicos y no incluir los de laboratorios, porque es de riesgo no incluirlos. Entonces, la conclusión es utilizar la calculadora. Esa es la conclusión, ¿cierto? Sí, Del artículo. Sí me parece correcto utilizar la calculadora, pero si bien es cierto, nada más es una herramienta que se debe completar con los biomarcadores específicos para la sepsis y seguir tomando en cuenta estos biomarcadores para pues, la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿calculadora sí o calculadora no? Pues según lo que se ve aquí, sí sirve en cuanto a que a nosotros como médicos nos sirve nada más en un grupo, principalmente, en el que luce bien. Ahí sí sirve porque yo creo que esas podrían ser las conclusiones. El uso de la calculadora, de acuerdo con los autores, se concluye que el uso de la calculadora es adecuado en los pacientes que no se tiene sospecha de sepsis, ¿no? Los otros, la utilidad aún sigue siendo, la utilidad todavía no está aprobada. Se desconoce. Buenísimo. Listos. Ya, nos regresamos. Salud. Dejamos de compartir y nos vamos corriendo. Dejamos de compartir, Fanny. Fanny a la 1. Dejamos de compartir, Fanny. Fanny, le estás picando por todos lados, Fanny. Ya. Dejamos de compartir, Fanny. Muy bien. Listos. Ya. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? Mario, ¿qué aprendiste? Respetar un orden. Hay que respetar un orden, ¿no? Y hay que respetar el orden. En el resumen, vimos resúmenes que no estaban respetando el orden de Strobe, ¿no? Que ustedes también lo mencionaron. Muy bien. Muy bien, ese es un buen punto. ¿Qué otra cosa aprendieron, Felipe? ¿Qué otra cosa Enfocarnos a una idea, la más importante. Buenísimo. Para guiar nuestra carta al editor a esa idea únicamente. Sí. Entonces, muchas veces, como vimos en el artículo de Oli, muchas veces hay muchas cosas por las cuales atacar, pero tendremos que dirigirnos a una sola cuestión. Entonces, muy bien. Esa podría ser una muy buena. ¿Qué otra cosa aprendiste, Elida, Felipe, Lau? ¿Qué aprendimos? Que no hay que ser tan agresivos, hay que enfocarnos solamente en una cosa para no sonar como que estamos atacando a todo el mundo y que los queremos destrozar. Hay que ser propositivos. Las cartas al editor son propositivas. Hay que proponer, ¿no? ¿Qué es lo que se está proponiendo aquí? Lo que se está proponiendo es que quizás la calculadora funcione muy bien en el grupo 1. Y entonces, como ese es el objetivo que tengo, entonces voy a tener que jugar en el cuerpo del artículo sobre cuál es el grupo 1, cuál es el grupo 2 y por qué va a funcionar muy bien para el grupo 1 y para el grupo 2. Y entonces ahí es donde nosotros estamos proponiendo, estamos extrayendo y participando en la construcción del pensamiento y del conocimiento. Muy bien, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya aprendido algo hoy? ¿Listos? Brendita, ¿no? ¿Aprendiste alguna otra cosa? Deben de ser concretas, ¿no? No reescribir los artículos. Sí.
pero ¿a poco no? Me encantó las dos cartas al editor que vimos hoy. O sea, me las imagino a Fanny y Ángeles, o sea, que estaban escribiendo así, ay, es que encontré también, y la de Manny Whitney, y no tiene desviación estándar. Eso me da muchísimo gusto, porque veo que ya están leyendo mejor los artículos. Ya alcanzan a ver, alcanzan a digerir mejor los artículos, ¿no? Eso me da muchísimo gusto, Fanny, ¿no? Ángeles, me fascina esa parte donde las siento hasta cómodas, ¿no? Siento cómodas leyendo las tablas, leyendo los análisis estadísticos, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa aprendimos? ¿Listo? Bueno, espero que hayan aprendido algunas cosas más, como por ejemplo, concordancia interobservador, como por ejemplo, los diseños de los estudios de prueba diagnóstica. Y bueno, pues ya no queda más que despedirnos y decirnos que nos vemos para la próxima clase.